¿Y si te dijera que hubo un hombre que vivió tanto tiempo que fue testigo del auge y la caída de generaciones enteras, un hombre que vio cómo la humanidad se sumergía en la corrupción más oscura y, sin embargo, permaneció firme como una llama que se niega a apagarse en medio de la tormenta? Esta es la historia de Matusalén, el hombre que vivió 969 años, el testigo silencioso de la descomposición moral del mundo y del mayor juicio que jamás haya caído sobre la tierra. Pero su vida no fue solo larga, fue una advertencia, una cuenta regresiva viviente que marcó el final de una era. Imagina esto: mientras las ciudades crecían, los hombres se entregaban cada vez más a la violencia, la avaricia y el egoísmo. El mal no solo se había expandido, se había convertido en la norma. En medio de esa oscuridad, solo unos pocos hombres intentaban mantenerse fieles a Dios. Y uno de ellos era Matusalén, el último bastión de una generación que aún creía en la justicia. Su padre, Enoc, había sido un hombre tan íntegro que, según las escrituras, Dios se lo llevó sin que viera la muerte, desapareciendo misteriosamente. Matusalén nunca olvidó el día en que su padre se desvaneció, un día que cambió el curso de su vida para siempre. Pero antes de partir, Enoc le dejó a Matusalén una advertencia: cuando tu vida termine, llegará el juicio. Al principio, esas palabras parecieron enigmáticas, pero con el tiempo comenzaron a adquirir un significado aterrador. Mientras Matusalén envejecía, el mundo a su alrededor se volvía cada vez más sombrío. Los hombres habían dejado de escuchar la voz de Dios y se entregaron al pecado sin control. La violencia reinaba en las calles, las ciudades eran consumidas por el desenfreno y la compasión parecía haber desaparecido del corazón de los hombres. Pero Matusalén no se rindió. Cada día transmitía a su familia las enseñanzas de Enoc, recordándoles que la justicia de Dios no fallaría y que aún en medio del caos, había esperanza para los que permanecieran firmes. Uno de sus mayores esfuerzos fue con su nieto Noé, un joven con una sabiduría y templanza que Matusalén reconoció desde el primer día que lo miró a los ojos. Este niño está destinado para algo grande, pensó. Lo que Matusalén no sabía era que su vida estaba directamente ligada al mayor acontecimiento de la historia de la humanidad hasta ese momento. Cuando finalmente llegó el día en que Matusalén cerró los ojos por última vez, el cielo se oscureció, el viento se detuvo y algo mucho más grande comenzó a moverse. El juicio del que tanto había advertido estaba a punto de caer. Esta es la increíble historia de Matusalén, el hombre cuya larga vida fue una cuenta regresiva para el diluvio que cambiaría el mundo para siempre. Matusalén no solo fue testigo de la maldad creciente del mundo, sino que también fue el heredero de una enseñanza sagrada, un conocimiento que su padre Enoc le había transmitido en secreto. Desde niño, Matusalén había sido formado para entender que el mundo que conocía estaba condenado, que las sombras del juicio se cernían sobre la humanidad. Enoc le había hablado de visiones inquietantes, de una tierra que se retorcía bajo el peso del pecado y que, un día, sería arrasada para dar paso a un nuevo comienzo. Pero había algo más, algo que su padre le había dejado muy claro: su propia vida sería la señal del final. Cada año que pasaba, Matusalén lo sentía en su interior, el peso del tiempo, la inminencia de algo que aún no entendía por completo. A medida que envejecía, también veía cómo la corrupción se extendía sin control. Las calles estaban dominadas por la violencia, el egoísmo se había convertido en una forma de vida y los hombres parecían competir por ver quién podía hundirse más en la inmoralidad. Lo que antes se consideraba impensable, ahora era común. Matusalén escuchaba historias de sacrificios humanos en los templos paganos, de hombres que se creían dioses y gobernantes que se deleitaban en la sangre de sus enemigos. Lo que más le dolía era que, entre esa multitud de rostros perdidos, había personas que él conocía, hombres con los que había crecido, ahora transformados por el odio y la codicia. Pero Matusalén no se rindió. En medio de aquella decadencia, se convirtió en un faro de esperanza para su familia. Día tras día, hablaba con su hijo Lamec, instruyéndolo en las enseñanzas que Enoc le había transmitido. Le enseñó que, aunque el mundo parecía perdido, la justicia de Dios no dejaría que el mal triunfara para siempre. Pero sus palabras no eran solo advertencias del juicio venidero, también eran palabras de esperanza, porque Matusalén sabía que Dios no destruiría sin dar una salida a aquellos que aún quisieran seguir el bien. Cuando nació su nieto Noé, Matusalén sintió algo distinto. Desde el primer momento en que lo vio, supo que aquel niño no era como los demás. En sus ojos había algo que recordaba a su padre Enoc, una mirada que parecía comprender cosas que el resto del mundo ignoraba. Fue entonces cuando Matusalén comprendió que Noé sería clave para lo que estaba por venir. Su misión ya no era solo resistir al mal, sino preparar a Noé para enfrentar el destino que le aguardaba. El anciano dedicó sus últimos años a forjar el carácter de su nieto. Le narró las visiones de Enoc, le explicó los designios de Dios y le enseñó a escuchar la voz del Creador en medio del caos. Matusalén veía en Noé no solo a un joven piadoso, sino al elegido que traería esperanza en medio de la destrucción. El mundo se oscurecía cada vez más, pero Matusalén confiaba en que la fe de su nieto sería la chispa que mantendría viva la promesa divina. Pero mientras Matusalén enseñaba, el mundo seguía cayendo en la corrupción. Los rumores sobre extrañas criaturas, nacidas de la unión
entre hombres malvados y seres caídos, comenzaron a propagarse. Los Nefilim, gigantes de fuerza sobrehumana, imponían terror en las ciudades y tomaban por la fuerza lo que querían. La maldad no solo se había multiplicado, se había transformado en algo monstruoso. Matusalén no pudo ignorar las señales. El tiempo se estaba acabando. La misma naturaleza parecía anunciarlo. Las tormentas se volvían más violentas, el viento traía un silencio pesado y el cielo parecía oscurecerse más rápido cada tarde. El anciano lo entendió claramente. El día en que él muriera, el juicio comenzaría. Sus últimas enseñanzas fueron para Noé, y en cada palabra dejaba una mezcla de advertencia y esperanza. Confía en Dios, porque el diluvio vendrá, pero con él también vendrá la salvación. Lo que Matusalén no sabía era que esas palabras serían el legado más importante que jamás dejaría. Cuando finalmente llegó el día en que cerró los ojos por última vez, el cielo estaba cubierto de densas nubes oscuras, el viento se detuvo y el aire se llenó de una quietud aterradora. La última advertencia había sido dada. El juicio estaba a punto de caer. El día que Matusalén partió, el mundo apenas se percató de su muerte. La mayoría de los hombres, sumidos en su propia maldad, no sabían que con su partida se había desatado el reloj final de la humanidad. Pero Noé sí lo entendió. Años antes, Matusalén le había dicho en voz baja: cuando yo ya no esté, prepárate, porque la tormenta llegará. Ahora que su abuelo había muerto, Noé miró al cielo, y en sus ojos se reflejaban las nubes cada vez más densas que se aglomeraban sobre la tierra. El tiempo se había acabado. Fue entonces cuando Dios le habló directamente a Noé: construye un arca. Fue el mandato que resonó en su mente y en su corazón. Dios le reveló que el mal que dominaba el mundo había llegado demasiado lejos, que la tierra estaba corrompida hasta los cimientos y que una gran inundación arrasaría con todo. Solo él y su familia se salvarían, pero no por casualidad. Era el resultado del legado que había recibido de su abuelo Matusalén y de su bisabuelo Enoc. Noé sabía que aquella era la misión para la que había sido preparado toda su vida. El encargo era claro: debía construir un arca colosal, una estructura tan grande que muchos pensaron que se había vuelto loco. ¿Cómo iba un solo hombre a edificar algo así en medio del desierto? Pero Noé no dudó. Con martillo en mano y la fe como su guía, comenzó a levantar la enorme embarcación. Cada golpe de su martillo resonaba como un eco que advertía lo que estaba por venir. Mientras Noé trabajaba, los hombres se burlaban de él. ¿Por qué pierdes el tiempo con esa locura?, le decían. Otros se reían con desprecio, pensando que aquel anciano estaba desperdiciando sus días construyendo una nave en tierra seca. Pero Noé no se dejó intimidar. La voz de Dios resonaba más fuerte que las burlas de los hombres. En su interior, sabía que no había tiempo que perder. El mundo que rodeaba a Noé se había sumido en la oscuridad más absoluta. Las ciudades eran nidos de violencia, donde el poder se conseguía con sangre y el placer se había convertido en el único propósito de la vida. La moral se había desvanecido y el respeto por la vida humana era prácticamente inexistente. Los Nefilim dominaban las tierras con su brutalidad, sembrando el terror allá donde iban. Aquellos seres, fruto de la corrupción total de la humanidad, representaban el símbolo más claro de cuán lejos había caído el mundo. A pesar de la hostilidad, Noé siguió trabajando, día y noche. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, lo ayudaban sin cuestionar su fe, porque también ellos habían escuchado las palabras de Matusalén. Sabían que lo que estaban construyendo no era solo un refugio de madera, sino el cumplimiento de una promesa, la única esperanza para que la vida no desapareciera para siempre. El día en que el arca estuvo terminada, ocurrió algo que dejó sin palabras a quienes habían despreciado las advertencias de Noé. Los animales comenzaron a llegar. De dos en parejas perfectas, subieron al arca como si una fuerza invisible los guiara. Leones y corderos caminaban juntos, aves de todos los colores volaban en círculo sobre la embarcación, y hasta los animales más feroces parecían mansos y obedientes. Aquello no tenía explicación humana. Muchos de los que antes se burlaban ahora observaban con miedo e incredulidad. Noé miró al cielo y vio que las nubes ya se habían oscurecido por completo. El aire se sentía pesado y el viento comenzó a soplar con una fuerza amenazante. Fue entonces cuando escuchó la voz que le había hablado desde el principio: entra en el arca. El tiempo ha llegado. Junto a su esposa, sus hijos y sus nueras, Noé cruzó la puerta del arca, llevando consigo no solo a su familia, sino también el legado de Matusalén y la esperanza de un nuevo comienzo. Cuando la enorme puerta se cerró detrás de él, Noé supo que no había vuelta atrás. Lo que Matusalén había profetizado durante toda su vida estaba a punto de cumplirse. La lluvia comenzó a caer. Al principio fue un simple goteo, pero en cuestión de minutos se transformó en una furia desatada. El cielo rugió con la furia de 1000 tormentas y la tierra comenzó a desmoronarse bajo el peso de las aguas. Los ríos se desbordaron, los árboles fueron arrancados de raíz y las ciudades desaparecieron bajo la creciente. Aquellos que se habían burlado de Noé ahora golpeaban desesperadamente las paredes del arca, suplicando ser salvados, pero era demasiado tarde. Desde el interior del arca, Noé oró en silencio, recordando las palabras que Matusalén le había dicho cuando apenas era un niño: el día en que yo me vaya, Dios actuará. Pero recuerda, aún en medio del juicio, su misericordia no se apaga. Las aguas
aguas subieron durante 40 días y 40 noches, y cuando finalmente la tormenta se detuvo, el mundo que Noé conocía había desaparecido. Todo lo que quedaba era el arca flotando en la inmensidad del océano, y en su interior, la promesa de que la humanidad tendría una segunda oportunidad. Así terminó el legado de Matusalén, no con su muerte, sino con la esperanza que había depositado en su nieto. Su fe no solo salvó a su familia, sino que permitió que la vida continuara, porque mientras los hombres veían en Matusalén a un anciano que vivió muchos años, Dios lo había visto como el guardián de una promesa, el hombre que mantuvo viva la llama de la esperanza en medio de un mundo condenado a las tinieblas.